Hola a todos y todas, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es MindLab, un ejercicio de divulgación científica que hace parte del Laboratorio de Ciencia Contextual de la Universidad de los Andes y que es dirigido por quien les habla, Juan Camilo Vargas. En este episodio tengo el gusto de hablar con Angélica Nieto, quien es una colega con la que ya nos conocimos desde hace tiempo. Y bueno, pues el objetivo de esta conversación es hablar sobre un tema que a los dos nos resuena mucho y es quién es la persona detrás de los terapeutas, detrás de ese rol que a veces pareciera como tan misterioso, como tan cerrado, tan hermético. Y en esta conversación vamos a hablar un poco sobre ese factor más humano, más personal, sobre nuestros gustos, sobre nuestros miedos y bueno, ahí iremos conectando varias cosas. Entonces, pues nada, Angélica, bienvenida. Hola Juan, muchas gracias. Sabes que cuando me invitaste, yo dije, ay, qué maravillosa idea, porque lo que tú dices, hay de pronto muchos mitos, muchas cosas detrás de la idea de lo que es un terapeuta o de cómo nos comportamos cuando no estamos en consulta o que todo el tiempo estamos con el modo terapeuta aprendido. Entonces, nada, como que es bien interesante esto. Sí, sí, sí. Yo a veces les digo a los estudiantes que, no sé, cuando les hablo de que vi una película y pensé tal cosa relacionado con la clase, que a veces es difícil desconectar el psicólogo que uno lleva adentro. Entonces, Sí. bueno, creo que podremos hablar un poco al respecto y yo no me quiero saltar además como la introducción para que la gente de pronto que no te conoce se haga una idea de tu bagaje profesional. Y es que, bueno, Angélica es psicóloga, tiene una maestría en psicología clínica de la Universidad de los Andes, desde hace 23 años ejerce este rol, esta profesión y además es terapeuta de DBT. En este momento, pues, trabaja con un centro de terapia dialéctica conductual aquí en Bogotá y también estaba dedicada hace tiempo a la docencia, pero pues ahorita me acaba de informar que ya no tanto. Ya no Entonces, tanto. algo más que se me queda por fuera, Angélica. No, solo te hago una pequeña corrección y es que yo hice la maestría fuera de Colombia, en la Universidad París 13, no la hice en los Ah, Andes. discúlpame, pero tú estudiaste en los Andes, ¿fue el Nada, pregrado? ¿No? no, yo soy Ay, yo de la tenía, Católica. ay, Dios mío, tenía una confusión ahí, No, discúlpame. no, Ok, no, está bien, Universidad está bien. Católica De Universidad Católica Colombia de pregrado, pregrado y en Universidad Francia. París 13 posgrado. Buenísimo, Sí, buenísimo, listo. Perdóname por el no bug pasa que nada. tuve en este momento. Bueno, habiendo aclarado estos temas en términos de credenciales y demás, em, yo debo, de hecho, aceptar que la idea surgió justamente de hablar del rol detrás del terapeuta, de estas conversaciones que tuvimos de forma previa a la grabación de este episodio, y fuiste tú quien inicialmente, digamos que soltó como esa idea que me pareció además muy interesante. ¿Por qué te pareció importante que pudiéramos hablar sobre eso en este momento, Angélica? Bueno, pues yo llevo en esto muchos años y una de las cosas que han venido pasando con los años es que al principio, como que yo me identificaba mucho con ser terapeuta, ¿sabes? O sea, como esto hace parte de mí. Y con el paso Ajá, de los años es como, esto es mi trabajo. Y yo soy mucho más que ser terapeuta. Y entre ajá. más tiempo pasas, también cosas que empezaron a pasar en mi vida, las exigencias que uno mismo se empieza a hacer, dice como, venga, ¿quién hay detrás? Porque a veces también como que nos piden mucho, ¿sabes? Yo a veces me siento como muy sobreexigida en términos cómo hablas, cómo te comportas, cómo contestas, inclusive las cosas que te gustan. Entonces a veces te dicen cosas como, oye, tú siendo psicóloga, a veces soy yo. ¿Qué tiene que ver? O sea, como que, ¿cuál es el problema? No sé, con que yo vea Kilos Mortales en Discovery Home and Health, ¿sabes? Es como, ay, no, pero tú eres terapeuta. O sea, como si nosotros no la pasáramos todo el tiempo súper intelectualizados y no pudiéramos ver, no sé, a las Kardashian, ¿sabes? Y es como, Sí, pues sí, sí. normal, o sea, es que existe una persona detrás de este trabajo que yo hago. Entonces, creo que con los años me estoy rescatando un poco más como persona y ya me estoy desprendiendo un poco inclusive de las expectativas que otras personas tienen sobre mí por ser terapeuta. Ujú. Creo que de ahí viene. De acuerdo, además que eso me lleva como un poco también a estas expresiones de
uy, esa persona cómo se descontroló, y eso que es psicólogo, o esa persona cómo es de bravo, pero es que la profesión como que no le sirve para nada. O sea, pareciera que entonces uno tiene que ser de alguna manera una suerte de modelo Total, ejemplarizante para la sociedad solo por haber elegido X carrera es carrera, como opción de vida. tal cual. Entonces, el peso que hay detrás de eso es un lío, ¿sí? Porque de verdad que pareciera que no es tan fácil cargar con eso en el día a día. No, no, y sabes también a veces que es como, no solamente con tus emociones, sino que también se espera como que todo lo hagas bien. Ujú. En mi caso, que soy mamá, es como, seguro tú crías perfecto. Claro que no. O sea, es como hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Seguramente hay información que sí tengo, sí, no voy a decir que no. Y que uso a mi favor, digamos, por ciertas cosas, claro que sí, pero me equivoco, eh, me enojo, como dice uno coloquialmente, se me salta el taco. De hecho, mira que me acordé ahorita, yo a veces soy muy popular para hablar, ¿sabes? O sea, como que se me sale así, ta, 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 ta. Y yo tengo muchos dichos en mi vida privada, entonces tengo un montón de dichos. Y alguna vez me acuerdo hace muchos años, estábamos haciendo, con otra psicóloga, estábamos haciendo un en vivo para el colegio y en algún momento yo estaba diciendo algo del tema de riesgo en adolescentes, no sé qué, yo dije, papás, párenle bolas a tal cosa. Y lo primero que me escribió una persona es, ese lenguaje no parece técnico, no parece que fuera psicóloga, ¿cómo así que párenle bolas? Y yo, señora, póngame atención a lo que estoy contando, o sea, como que importa Sí, cómo lo diga. ¿Sabes? En ese momento yo me acuerdo que lo leí, la persona que estaba como el máster, digamos, el que estaba llevando como todas las preguntas y las iba filtrando, me miró como, y yo dije, déjalo pasar. O sea, yo no puedo creer mm, que todo lo que yo te estoy diciendo me estés poniendo atención a si dije X cosa, pero es que no se peina, pero ¿por qué no se maquilla? Y yo, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, me acuerdo alguna vez para una reunión que un compañero me dijo, usted llegó a la reunión con el cabello recién lavado, y le dije, pues que yo pienso igual con el cabello mojado, seco, o sea, yo no me vuelvo más inteligente por estar peinada. Yo le dio como mucha risa y yo decía, pero ¿qué es esa presión? Pues, no sé, me sí. acordé de eso, como es muy raro, a No, veces es muy raro. pero claro, yo he vivido de alguna manera como varias cosas de las que tú estás diciendo, pero esto último que mencionas, la verdad, creo que se relaciona mucho también como con estos roles de género Mm. que son una locura, ¿no? Y es como, pues la verdad es que a mí nadie bueno, yo antes tenía el pelo largo, no sé si tú me Sí, sí, alcanzaste a sí, yo conocer te con el pelo conocí, largo. yo te Ah, conocí, bueno, sí, sí, sí. y eso de pronto era lo único, que por qué tenía el pelo largo, que por qué no me lo cortaba, que no me veía tan serio, tal, que nuevamente eso es un tema del rol de género, que se supone que los hombres tenemos el pelo corto y ya, pero Exacto. más allá de eso no mucho, ¿sabes? Pero es muy distinto en las mujeres, porque es que el peinado, que además un peinado en especial, que la ropa, que cómo se ven, que el maquillaje, o sea, la presión también, digamos, estética es una barbaridad. Y es una barbaridad también cómo a veces las personas se quedan es con lo superfluo de eso y no con el profesional o con, como tú decías, el mensaje que está transmitiendo, que es lo valioso y es sobre lo que nosotros tenemos entrenamiento, es la forma en la que pensamos, cómo analizamos las cosas y las recomendaciones que podemos dar en algún momento dado. Exactamente. Sí, eso a mí siempre me ha parecido, y más cuando uno ha hecho como estos ejercicios, en algún momento con la empresa con la que trabajo teníamos un programa que se transmitía en vivo con otro compañero y de verdad que a veces yo veía unos comentarios que yo decía como, es que fulanito siempre se pone ropa oscura, parece que estuviera deprimido, mi compañero. Ah. No, a él le gusta el negro, se ve guapo, no es más. O sea, no pasa nada con cómo nos vestimos. Alguna Sí, vez alguien, claro, yo tiendo mucho, yo tengo como un humor muy mordaz y en algún momento estábamos hablando de algo, de un tema como de pareja y a mí se me sale el decir como con estas cosas pilas, o sea, corra, porque por ahí no es, ¿sabes? Un comentario así. Eso es una microviolencia lo que tú estás diciendo, y yo, ¿pero qué dije? O sea, era era un chiste, era un chiste, sí, o sea, yo no me puedo estar midiendo en cada centímetro de palabra que doy, y yo creo que tú lo ves, y nosotros que tenemos amigos y colegaje en esto, a veces somos tan medidos para hablar que se vuelve agotador. sí. Sí, 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 de acuerdo. Eh,
A mí me pasa en clase, literalmente yo pienso 2 y 3 veces las cosas que digo, porque digo, no, después dicen que no, eso no sonó políticamente correcto, se malinterpreta, se saca de contexto y hay que cuidarse mucho también con eso. Y claro, yo sí siento que uno como profesional, cuando está ejerciendo en el marco de su profesión, debe Total, ser lo más respetuoso posible, total, tratar de transmitir la información más precisa, más cierta, evitar las fake news, no amplificar cosas que no son, no hablar de cosas que no tienen evidencias. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ser respetuoso también con los demás, totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Pero de ahí a que haya que pensar y repensar 2 y 3 veces cada expresión, incluso si son cosas que todo el mundo usa, pero entonces si yo soy psicólogo, entonces yo no la puedo utilizar porque yo soy el ejemplo perfecto, hasta allá tal vez no. Uy, sí, Am, no, no, y mucha tú ahorita, presión. sí, y tú ahorita hablabas además de otro tema que me parece muy interesante y que para mí es nuevo, que es el tema de la paternidad, en tu caso maternidad, y es, bueno, cómo de alguna manera tú has vivido como estos roles, porque es una locura también. Es un trabajo que no para, o sea, tú no puedes irte de vacaciones siendo mamá, No, no. ni siquiera digamos que por un par de horas y dejar al niño desatendido, a ver qué ocurre, pero al mismo tiempo, digamos que tienes unos intereses profesionales, tienes unos intereses personales. En el mundo ideal, además, uno tiene amigos, hace otras cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia y tú qué has visto también en otros colegas frente a este tema, por ejemplo? Yo, sí, como entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ha sido toda una experiencia y no deja de serlo porque cada etapa es una cosa muy diferente. O sea, la adaptación que uno hace dependiendo de cada etapa es muy diferente. Yo he notado como cosas importantes y es que en algún momento yo sí sentí como la presión de tener una crianza perfecta. ¿Sabes? Entonces, yo no me puedo enojar mucho, yo no puedo levantar la voz, yo no puedo contestar cosas como, pues mira a ver qué haces, o qué sé yo, cosas que a mí me pudieron decir, porque no, yo tengo las habilidades, yo puedo modelar las habilidades, hasta que hay un punto donde yo dije, no, venga, espérese porque esto se está volviendo, o sea, mi maternidad no la puedo vivir desde la artificialidad de ser una mamá modélica. Eso me ayudó un montón porque no soy una mamá modélica, o sea, soy yo siendo la mamá de mi hija. Entonces, una de las cosas que aprendí que me pareció importante y es, yo soy la mejor mamá que ella puede tener, ¿sabes? O sea, es como, yo conozco las cosas que son importantes para ella y como que mi primer trabajo, y eso sí me ha ayudado mucho la psicología, es escucharla. Yo primero pregunto y escucho antes de suponer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? El poder hablar de las emociones en la casa, cosa que en mi casa no pasó, por ejemplo, en mi crianza no pasó. Poder disculparme, ¿sí? O sea, Ujú, cometí un error, mira, discúlpame, en este momento estoy sintiendo mucho enojo, necesito un espacio para que se baje el enojo y no hacer cosas que no quiero hacer. O sea, a eso sí he llegado y se lo he podido transmitir a ella y ella lo hace conmigo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido es si yo pongo el límite, a mí también me lo van a poner. Mi hija claro. ya está en la preadolescencia, va a cumplir 12 años, entonces esto es otro mundo. Y recuerdo particularmente una vez que me dijo, es como cuando usan, no sé, a ti te gusta Harry Potter? Sí, aunque no soy fan, Okey, pero tienes pero referencias, lo he ¿no? visto. Sí, 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 sí. como cuando Snape le dice: "No utilices mis hechizos en mi Tus trucos. contra, Potter". Sí, sí, sí. Sí, algo así. Entonces, en algún momento me dice ella, yo levanté la voz por algo y dice, tenía como unos 9 años, y: "Ma, ¿podrías bajarle 2 punticos de volumen que yo estoy escuchando bien?". Y yo me vi a mí misma diciendo eso y fue como, pues, ¿qué hice? Bajar los punticos de volumen, porque fue como, hombre, es lo que estoy modelando y ha funcionado y ella ya, pues, obviamente entre más grande, pues, tiene su propio lenguaje, ¿sabes? Ya no tiende a repetir tanto lo que yo decía, sino que ya empieza a tener su manera de expresarlo. Pero en este punto yo ya estoy en, o sea, mi crianza está más de adáptate al momento en el que ella está y escucha. Escucha antes de Ujú, suponer lo que debería estar pasando. Entonces, escucho mucho, ujú. todo. Y hay algo que me parece, digamos, muy lindo dentro de lo que estás diciendo y es que de alguna manera pues uno tiene diferentes modelos
hay unos modelos que uno sabe que no fueron quizás los perfectos, pero que uno vivió de manera cercana. Y esto me parece, digamos que muy chévere porque es como que de alguna manera uno lo intenta hacer diferente, Mm. mejor en la medida de lo posible. También quizás basado en lo que hemos conocido, Sí, en que lo de que alguna uno manera son como ujú, esos entornos que nutren mejor a los seres humanos total. para que crezcan felices, para que tengan Sí, una relación mejor con sus emociones, para que sean más hábiles también con otros y tengan mejores relaciones. Yo creo que de alguna manera pues eso es como un poco a lo que estás llegando y es como también ya estás observando eso en la forma en la que tu hija se comporta y cómo de alguna manera también construye ya ella de manera cada vez seguramente más proactiva esa sí. relación contigo. Sí, 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 ya tiene formas de comunicarse distinto, ya pide cosas distinto, pide su espacio. Y yo soy como, y funciona bien. No te digo que no me cuesta, o sea, como toda mamá me Claro. cuesta. O sea, yo soy como, ya no quiere que yo esté ahí. Eh, ¿Por qué? Eh, y al mismo tiempo, es muy curioso, y como, y al mismo tiempo estoy muy orgullosa de que lo pida, ¿sabes? Es como, si le pides espacio a tu mamá, le puedes pedir espacio a quien quieras, Claro. porque tienes la seguridad de que puedes, de que existe, de que es parte de tu derecho tener tu Ujú. espacio, tener tu lugar, habitar tu lugar sin que otra persona esté ahí. Entonces, eso es como lo que me ayuda a decir, si pone límites conmigo y además bien puestos, no ha sido de una manera de pelea o los pone, yo digo, ok, a mí me duele y al mismo tiempo estoy muy orgullosa. Claro, claro. Hay toda una dialéctica ahí Total, dentro de eso, ¿no? sí, Y, yo creo que el mensaje también que en últimas, seguramente ella, pues, está o ha podido interiorizar es que en el marco de las relaciones cercanas, de las relaciones que son íntimas, que son significativas, estas cosas pasan y está bien que pasen. Que ese es a veces el problema que de hecho uno ve en los consultantes ya en su vida adulta, sí, que es porque a mí me cuesta tanto esto con mi esposo, con mi pareja, tal, por qué no puedo poner un límite, porque me da angustia que se vaya y haga sus cosas solo y es como, porque probablemente no está ese repertorio y hace mucho ruido, digamos, cuando las personas comienzan a hacer cosas que de alguna manera uno no ha tenido, digamos, con las que uno no ha total, tenido experiencia, porque no, total, no sabe uno cómo manejarlas. sí, sí. Es una locura, más lo complejo que es la crianza, ¿no? O sea, todas las cosas que aparecen ahí, todas las cosas que de alguna manera uno hereda, y no solamente en términos genéticos, sino también en términos de esos patrones de comportamiento. Mira que hace mucho tiempo yo leí una vez, no me acuerdo en dónde, estaba tratando de recordar dónde lo leí, decía que el mayor reto de la crianza no es controlar el comportamiento de tus hijos, es controlar tu propio comportamiento. A mí eso es lo que me ha parecido más difícil, o sea, es cómo gestiono yo mi temperamento, cómo gestiono yo mi ira, cómo gestiono mi tristeza, cómo gestiono ella va haciendo su propio proceso, digamos, de alguna forma, pero creo que muchas veces nos han mostrado la crianza como controlar el comportamiento de nuestros hijos. Esto sí puedes, esto no puedes, sí, y el de uno, ¿qué? O sea, ¿dónde Ujú, está el manejo de tu ira? ¿Dónde está? Entonces, esto es un reto, ¿no? No, yo no siento ira, claro que la siento, y mucha, pero cómo la gestiono delante de ella, cómo la expreso, porque tampoco es como, ay, no, está todo perfecto, es todo maravilloso, te amo, mi amor. No, yo estoy ahí como, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? Y al mismo tiempo, ¿cómo tengo? Que era la pregunta que tú me hacías al inicio y es, yo sigo siendo Angélica. O sea, ser tu mamá no es todo lo que yo hago. Yo sigo siendo ujú, Angélica, yo sigo siendo amiga, yo sigo siendo profesional, yo sigo siendo hija. O sea, yo tengo otros roles en mi vida. No soy exclusivamente 100% tu mamá. Yo hago otras cosas. Entonces, ¿cómo, ujú, no? O sea, Angélica existe, una hija, ujú. pero Angélica sigue existiendo dentro de todo esto. Sus gustos, bueno, todo. Claro. Y eso, de hecho, yo lo conecto con otras cosas que hemos hablado. Por ejemplo, el podcast pasado estuvo aquí Diana Quant, el antepasado estuvo Manuela O'Connell. Y algunos de los puntos en los que llegábamos en ambos episodios fue en hablar un poco sobre quiénes somos, ¿sí? Porque la pregunta generalmente uno la saca muy rápido, por ejemplo, definiéndose desde su profesión. Yo soy psicólogo, mi nombre es tal y soy psicólogo, ya.
Pero claro, esto comienza a generar también como esta fusión de alguna manera como Total. con esa identidad que no necesariamente es lo que me define, ni lo que me describe, No, ni lo que muestra todo el potencial que yo tengo como ser humano, sino es solamente una cosa a la que yo me dedico. Y tú lo dices con mucha claridad. El problema es que a veces toma tiempo también darse cuenta de eso. O sea, eso no es un proceso como automático que de hecho se lo digan a uno en la carrera, en la formación, sino que como que uno no, va madurando las cosas y se va dando cuenta que a veces tampoco es tan saludable pegarse mucho de ese rol, sino que eso es total. solamente como un traje que uno se pone para hacer algo, pero luego se pone otro. Así Sí, como lo total. que tú estás diciendo de luego ahora me pongo el de mamá, ahora me pongo el de amiga, ahora me pongo el de Angélica en soledad. Sí. Em, y esto a mí personalmente es algo que, si yo te soy honesto, de hecho me ha costado. Mm. Yo recuerdo alguna vez hace algunos años que alguna persona me hizo un comentario que me resultó tan doloroso y era un comentario sobre mi rol profesional, Ajá, pero ajá. a mí me hirió muchísimo. De hecho, todavía me acuerdo como con mucha claridad Sí. sobre lo que me dijo en su momento y esa persona me lo dijo, no sé a ti por qué te hirió tanto esto que yo te dije, porque yo estaba hablando era de ti como profesor, como psicólogo, ni siquiera tanto de ti, De no sé por qué te heriste tanto, pero un poco la muestra es eso, que de alguna manera a veces uno está tan pegado que cuando se habla, por ejemplo, más de la psicología, uno se lo toma personal. sí. Cuando alguien medio menciona algo sobre el rol profesional, uno, mejor dicho, se defiende como gato patas arriba, hablando de los dichos, Sí. porque es un asunto que le cuesta a uno ver en perspectiva, Totalmente. Sí, pero sí, creo que sí. hay que hacer un poco la tarea también. Sí, sí, a mí me llevó años, realmente. Sí, lo que tú dices, eso no es tan intuitivo. Em, y no sé si ahorita me dices como quién es Angélica, y yo te diría, depende. Depende en qué momento del día, cómo me lo estés preguntando, depende de lo que esté pasando ahora, depende de muchas cosas, porque hay cosas que cambian, muchas cosas cambian. De acuerdo, de acuerdo. Y ahorita, dentro de las cosas que uno es y al mismo tiempo no es, Ah, tú hablas también de los gustos y de los ajá, intereses y de sí. hecho ahí detrás, pues creo que te delata un poco una de tus aficiones, que es la lectura. Y en la previa de esta grabación también tuvimos el chance de discutir algunas posibles vías como para poder traer este tema aquí que me parece además que es súper interesante porque pues la lectura y en general en los libros hay un potencial casi que infinito de explorarse a uno mismo, de pensarse otras cosas, de abrir la mente, porque una de las cosas de las que yo me lamento continuamente es por no leer cosas que no necesariamente sean psicología. Sí. O sea, yo ahorita estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para que eso no pase y estoy leyendo American Gods, que es un libro ahí, una Ujú. novela fantasiosa de mitología, pero antes casi que yo lo único que leía era psicología. Solo psicología, psicología, psicología y psicología clínica, porque ni siquiera era toda la psicología, sino de clínica, de terapia, de manuales, de técnicas, y compraba más libros y tenía la biblioteca casi que de solo psicología. Ujú. Pero otra vez, aparte del psicólogo, yo soy más y hay muchas otras cosas que me interesan. Me interesa la música, me interesan las artes, me interesan muchas cosas. ¿Qué es lo que a ti te interesa y qué es lo que encuentras en los libros que a lo mejor resuene a un nivel diferente y más personal? Ujú. Mi historia con los libros es una historia de amor, y es una historia de amor, cuando yo hago como el rastreo un poco, y se lo decía alguna vez a mi mamá justo, y es que estando muy pequeña, yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo, y mi abuelo me leía en voz alta. De hecho, yo todavía encuentro muy placentero, yo nadie me lee, yo qué triste, pero yo encuentro muy placentero que me lean en voz alta, porque fue algo que yo asocié con el amor, con que pasaran tiempo Mm, conmigo. Y de hecho hay una anécdota en mi familia que cuando yo estaba muy chiquita, que tenía como 3 años, una novia de uno de mis tíos pensaba que yo leía a los 3 años, y yo lo que hacía era que mi abuelo me había repetido tanto el libro que yo me lo sabía de memoria. Entonces yo lograba repetir la cadencia de la voz de mi abuelo, entonces parecía que estaba leyendo, pues yo no estaba leyendo nada, yo no sabía leer, tenía 3 años, ¿no? Entonces siempre hubo como ese chiste de dónde empezó todo. Yo tuve la fortuna de que mi casa había biblioteca, o sea, esto de tener biblioteca es muy de mi papá. Mi hija ya tiene su biblioteca, o sea, se va volviendo como una cosa de esto me gusta. Para mí, yo te contaba un poco que los libros para mí son como un lugar donde yo puedo decir lo que no digo.
Y te lo pongo de esta forma, y es, hablando a veces de todo lo que nosotros como que controlamos, decimos, transmitimos, si en un libro pasa algo o un personaje hace algo de una manera que yo no lo voy a hacer en la vida real, pero lo he pensado, me resulta muy placentero en la imagen decir que no, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que pasa es que los libros tienen frases o tienen cosas que a mí me hacen decir esto es algo que yo no he dicho. Yo he llorado con libros, por ejemplo, porque leo algo que yo digo, esto es algo que yo siento y nunca lo he dicho, pero lo Ujú, dice un personaje. Y también que te saca a lugares como de que lo hablábamos nosotros, como las experiencias emocionales no son compartidas ni en todas las épocas, ni todas las culturas las tienen igual. Entonces, yo tengo un amor bien especial por los clásicos rusos. ujú, Mi libro favorito es Ana Karenina, te conté. Y una de las cosas que a mí me parecía muy curiosa de leer clásicos rusos es que era como, no, estoy, o sea, un momento emocional muy fuerte y se desmayan. Y yo era como, ¿por qué se desmayan? ¿Qué es esto tan curioso? O cosas tan interesantes como fulanito de tal, que es un aristócrata, no sé qué, la estaba pasando muy mal y su médico lo mandó un mes al campo a que se conectara con la naturaleza. Y yo sé, qué rico, yo quiero ser, quiero yo ir a ese quiero ser médico. fulanito. Yo quiero que me manden un mes a descansar en una finca, y entonces uno dice, oye, qué interesante, como la experiencia también, cómo los tiempos van cambiando, como antes a las personas les mandaban curas de descanso y a nosotros no nos dan ni un día de incapacidad. Mm, ¿Sabes? Y uno dice como, pucha, entonces de alguna manera a mí la lectura me conecta con otros momentos, me conecta con otras vivencias, me permite conectar con unas emociones que a veces me pueden ser como difíciles de gestionar ya en mi vida, no de pronto de gestionarlas, sino como de decirlas, de volverlas palabra. Y a veces es simplemente la pura entretención de necesito fantasía porque mucha realidad me cansa. O sea, ujú. nuestro trabajo son realidades, entonces poder fantasear es como, uf, Ujú. qué Que, rico. que de hecho, yo no sé si a ti te pasa, pero yo una de las cosas que suelo evitar, por ejemplo, a mí me gusta mucho también ver series y películas, Ujú, pero no me gustan todas y menos las que son como demasiado parecidas a lo que yo hago como profesional. A por mí dos, series así como de terapia, que trauma, que cosas que son como muy densas, yo las evito para el entretenimiento porque digo, pues es que esto yo ya lo veo todo el tiempo todo el y no tiempo. me resulta ni divertido ni entretenido. De hecho, me carga un poco cuando lo veo también ahí otra vez, entonces es como, tal vez me interesan otras cosas y ahí entra la fantasía como un resguardo, como una posibilidad de expandirse, como, pero en una dirección muy distinta, gracias también como a ese arte que se orienta a otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, inclusive a veces yo cuando tengo el espacio como de ver películas, una de las cosas que a mí más me echa para atrás como en ver una serie o como en ver una película es como, no sé, fulanito de tal sufrió un trauma por... No, no quiero porque justo esta semana vengo de trabajar este tema. Nosotros también nos vulneramos, querido público, pasamos a informarles que cuando se Sí, habla de trauma nosotros nos vulneramos un montón, nos incomodamos también, tenemos respuestas fisiológicas, o sea, esto es un fenómeno que ya está más que observado, que nosotros andamos muy vulnerados emocionalmente por todo lo que escuchamos, y entonces yo llegar a hablar de esto es como, no, mira, por favor, inclusive como que voluntariamente busco cosas que no tienen nada que ver, o sabes, esas películas fáciles que uno dice, yo sé que me voy a reír, o sea, yo tengo sí, mis películas de yo sé que me voy a reír con esto porque es tan absurda la película sí, que ya, o sea, yo como, tengo yo no mis sé, películas confort, o sea, ya, sí. A mí las películas absurdas me encantan, creo que también por eso, sí, porque es que son tan sencillas de ver como, no sé, estas películas viejas que veían los papás de ¿Dónde está el policía? Tres y medio, ándate, eh, o sea, películas absurdas, tontas, me las disfruto un montón, pero creo que también yo tiene que ver un poco con esto. total, o sea, para mí ver Zoolander es como, ya, no sabes todas las veces que la he visto, Legalmente Rubia, todas las veces que la he visto porque sí, y sé lo que va a pasar y todo, pero es como, qué divertido
soltar tu mente en un momento, o sea, como, es decir, es solo reírte por reírte, no hay nada más, no tienes que hacer una, porque tú lo decías ahorita, yo creo que nosotros es muy difícil que nos logremos desligar. Entonces a mí me pasaba como viendo una serie o viendo una película. Entonces, no, entonces tal cosa. Y capaz que muestran una escena de fulanito yendo a algo de salud mental. Y uno, pero ¿cómo le van a decir eso? Y uno sabe que es un personaje. Pero uno dice como, pero qué terapeuta tan malo. Pero Sí, ¿cómo le va a cómo decir eso? arruinarse a sí mismo una película, uno es como, el protocolo de exposición no se Exacto. hace así. Señora, eso es una fobia, trátele la fobia. Pero ¿por qué están haciendo eso? Y es desesperante. Sí, o sea, a ti te pasa lo mismo, yo me desespero. Sí, me Me pasa. desespero. Y ha llegado a veces incluso a hacer que quite la película porque digo, no me Sí, aguanto estas sesiones de este terapeuta. O sea, lo está haciendo todo mal, obviamente por eso salió tan mal la película. Y la quito. Y es como que, o sea, qué triste que no pueda ver una cosa tranquilamente porque, o sea, simplemente es demasiado entrenamiento. Estamos acostumbrados a eso y es muy complicado, digamos, que ir en otra dirección a veces. sí, 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 sí. Es difícil observar cosas que uno, no sé si a mí a veces me pasa con las películas como de misterio, policíacas, investigación, que yo sobreobservo, ¿no? Entonces empiezo como, pero ahí le cambió el tono de voz, este va a ser el asesino fijo, y después digo como ya, déjate llevar, Angélica, o sea, no importa, no importa quién la mató, no te compliques tanto. Comenzó uno a hacer el perfil el perfil de personalidad, ¿no? Pero los asesinos normalmente, pues, no se ven como tan bien adaptados. No lo sé, no me cuadra mucho, no me parece que tenga el potencial de hacer algo así. En cambio, este otro sí tiene entrenamiento en eso. Sí, comienza uno a armarse unas No, películas. inclusive yo te contaba cuando hablábamos de este tema, que yo leo mucho terror también, me encanta leer terror. Y una de las cosas que me pasa es que a veces tiendo a disfrutar más el terror fantástico y no el de casos de la vida real, porque es como, yo ya sé que esto puede pasar. O sea, no me lo cuentes Mm. en un libro. Yo ya sé que la gente puede llegar a ser cruel. No quiero saberlo, no quiero leerlo, no quiero verlo. En cambio, es como, es un monstruo, preferiblemente marino o de otro Ok. planeta. Y yo, ay, qué rico. O sea, fue un extraterrestre el que causó A lo todo. terror cósmico, sí. Sí, sí, terror cósmico. Y entonces viene Stephen King a darme una lección, incluida una tortuga, y yo, métame una tortuga que me sirve, no me importa. Sí, o sea, como que, uf, como que eso me da un descanso de el malo en sí no era el humano, sino que había algo más allá, porque yo ya sé el potencial y yo creo que tú lo sabes y por nuestro trabajo sabemos potencialmente que lo que pasa en la vida real es muy difícil. Entonces a veces es mucha realidad. Y luego está más, bueno, una de las cosas que leí justamente anoche en este libro que estoy leyendo, Ujú, que me ha gustado mucho porque tiene una visión interesante como sobre los mitos, sobre los dioses, que es como los ujú. dioses están hechos a son como hechos a nuestra imagen y no al Sí, revés. Y en una de las cosas que aparecía en el libro mencionaba que no importa mucho realmente qué es lo que termina ocurriendo en la realidad, sino que lo que termina importando es como el rito y el mito, y el símbolo detrás de esa figura, en este caso, pues que son diferentes dioses de diferentes mitologías, porque eso sí. es una mezcla de todo. O sea, hay dioses indios, hay dioses nórdicos, hay Ajá. dioses irlandeses, dioses aztecas, o sea, ahí van describiendo de todo un poco. Am, y yo creo que lo simbólico también que hay detrás de las historias, por ejemplo, de terror y como estas figuras del monstruo, del vampiro, del hombre lobo, las analogías, Sí, también digamos que hablan mucho de lo que nosotros somos como seres humanos y uno como que también descansa un poco en, no sé, como que condensar, por ejemplo, la maldad en una figura y sí, todo lo profundo que puede ser, no solamente la maldad, sino la oscuridad que la rodea y por qué entonces el vampiro fuerte es la noche y está como tan conectada con las criaturas de la noche y no sé qué. Y ahí hay mucho simbolismo también que es sí, muy interesante de ver. Y sí. no solamente como de analizar, sino también de dejarse llevar, como lo que tú decías, porque eso evoca en uno unas emociones y unas sensaciones que son bien particulares. Bien particulares. Mira que hablando de lo que estamos leyendo ahora, justo anoche
terminé un libro que era para mí todo un reto, es un libro que es un libro de culto, inclusive lo dejaron de editar mucho tiempo porque la maquetación es muy rara, bien escrito al revés, para un lado, para el otro, o sea, es un manejo del espacio y tiene que ver con la historia. Y en esta historia, digamos, el malo es una casa. okey. Todo lo que pasa en una casa. Entonces, la casa, con esto no estoy spoileando a nadie por si en algún momento lo quieren leer, se llama Casa de Que Hojas, el libro, Casa okey, de Hojas. Y lo que pasa con la casa es que la casa tiene unas dimensiones por fuera y tiene unas dimensiones por dentro. O sea, por dentro la casa se expande. okey. Pero la casa termina siendo una analogía para los que viven en la casa, ¿sabes? Lo que pasa cuando entras a la casa y todo lo que se mueve alrededor. Eso es como si la casa sacara lo peor de la Mm, gente, por decirlo de alguna forma, y al mismo tiempo la gente se defiende de la casa. Pero ya. es una de las cosas más voladas que yo he leído en mi vida. Duré 4 meses para poder leer lo que eso en mi caso es como mucho, ¿sabes? O sea, yo en general soy relativamente ágil, pero esto era imposible. O sea, yo leía 4 páginas y me quedaba cansada, porque es Ya. todo un es un libro dentro de un libro, dentro de un libro, dentro de un libro. O sea, es como una cosa muy como una Sí, sí, sí. matriosca, ¿sabes? Como que vas sacando cosas. Pero lo que me pareció muy interesante es una casa. ¿Por qué una casa? Porque el mal es una casa y lo que significa una casa, ¿no? Que casi siempre asociamos una casa con un hogar. Y con seguridad, de hecho, todo lo contrario, no con un lugar para ser atemorizado. Exactamente. O sea, no un lugar donde vas a estar en peligro. En teoría, tú llegas a tu casa Ujú, y descansas. Acá ujú, es todo lo que, y está un poco la analogía de tú llegas a tu casa a sufrir. O sea, tu casa es el lugar más peligroso y es donde le pueden pasar cosas a ti y a tu familia. Y fue como, ¿qué es esto que acabo de leer? ¿Qué es esto? Y nada, eso también te pone como, te pone la mente como en otros sitios porque nosotros queremos, o no sé si a ti te pasa, perdón por decir nosotros, pero algo que yo pienso es que siendo terapeutas queremos solucionar, queremos solucionar. sí, La gente nos pregunta y queremos solucionar o al menos dar la mayor cantidad de alternativas que le permitan al otro solucionar, porque no es que nosotros solucionemos directamente, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ujú, Y cuando estás en historias fantasiosas, inclusive en series, en libros, es como, tú no puedes hacer nada, porque ya ujú. está escrito. Entonces, a ti lo único que te queda es angustiarte, como a cualquier espectador, como a cualquier lector, porque no estás solucionando nada. Tu modo solucionador cae porque esto ya está escrito, porque otra persona decidió por ti. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con los libros y me pasó con una serie, con Game of Thrones, que creo que a ti también te gustaba. Mira, pero Sí, sí, sí. ¿por qué mataron a este? No, o sea, esta ¿Qué? serie es para Pero uno ponerse George a Martin, llorar, ¿cuál es tu o sea, es problema? horrible. Sí, 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 no, ¿por O sea, qué? yo siempre estoy por este señor. O sea, este señor le gusta ver el mundo arder, quiere ver a la gente sufrir, él mata al Sufrir, o personaje que sea, uno más quiere. es sádico él. Sádico, o sea, el tipo quiere que uno sufra. Ah, le cae bien Sí, este, es el que vamos a matar. Claro que sí. pero no Y sin yo, antes darle un súper desarrollo, obvio, conectarlo uno full con ese para que tú personaje, lo quieras. sentirse uno inspirado, quererlo mucho y ¡pras! Le saca la Sí, cabeza de un momento claro, a otro, que que es te lo que tiene que importe. El pasar. personaje te importe Sí, para que te duela la muerte. O para que te sí, sí, duela sí. su destino, ¿no? Porque a veces puede ser otra cosa. Y yo decía, pero este señor, ¿qué ondas? O sea, ¿qué le pasa? Yo me vi toda la serie completa porque decía, ¿Quién ¿qué te le hizo tanto pasa? daño, George? Sí, yo, George, ¿qué sucedió, amigo? No, 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 no. Sí, sí, de verdad, que es este nivel de oscuridad en tu ser. Em, entonces uno entra a sufrir con todo el mundo. No Ujú, tienes que solucionar nada, nadie te está preguntando nada. Tú entras a sí. sufrir con todos, o sea, suframos. Si acá yo sufro, sufrimos todos, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, creo que se controla muy bien como esa tendencia de solucionador de problemas que de alguna manera nos marcan, y nos ponen en una posición de espectadores metidos dentro del tema, porque no es un de espectador desapegado, pues que no le interesa, sino no, de hecho me interesa bastante, pero no puedo hacer absolutamente nada con el tema, entonces eh, hay que saberlo llevar. Bueno, yo no quiero que se nos vaya este episodio, Angélica, sin además que tú de alguna manera
nos puedas, por ejemplo, dar una recomendación personal, Ujú, no ujú, solamente, digamos, pues, te quiero pedir 2 recomendaciones, una literaria, como de un ujú, libro que tú digas, puede ser de terror o de otro género que a ti te guste, que tú digas: sí, "Oiga, la gente tiene que leerse este libro porque la verdad es que evoca muchas cosas, lo pone a uno a pensar muchas cosas interesantes". Y luego una recomendación más como para ese profesional que a lo mejor nos está escuchando ah, y que se conectó con alguno de los temas que hablamos el día de hoy, va a hacerse la vida un poquito más fácil quizás. okey. Entonces, ¿qué se te ocurre frente a esas 2 recomendaciones? Se me Sí, ocurren como sí, no, muchas cosas. ahí atrás tienes 300 opciones diferentes. Sí, o sea, hay como Bueno, muchas cosas. puedes dar más de una si lo quieres hacer. Yo creo que para alguien que sea como un lector asiduo y quiera de verdad una experiencia nueva, léanse Casa de Hojas, impreso, nunca lo tengan en digital porque digital no se entiende, porque el libro hay que manipularlo y hay que moverlo, Mm, entonces también implica que tú leas al revés, entonces es hasta un ejercicio motriz okey. manipular el libro. Para quienes no son tan adeptos y de pronto, no sé, quieran empezar como por algún lado, yo les diría, uy, es que hay muchas cosas. A mí me encanta Stephen King, ¿sabes? Entonces yo siempre les voy a decir, ay, léanse algo de Stephen King. Y entonces es, no sé, como si usted quiere pasarla mal y quiere estar incomodito, le hace Cementerio de Animales, por ejemplo. Y creo que de hecho hay película también, y obviamente las películas nunca son iguales que los libros, Claro. pero hay todo un tema en Los Simpson hay un episodio con el cementerio de Porque es que animales, o Cementerio de sea, Animales va directo al duelo. Y a veces vemos ujú, el duelo como una manera, los pasos del duelo, lo que te puede llevar a un duelo. También amo profundamente un libro que se llama Misery, que también tiene su película. película, y en Esa Misery es película es como miedosa. una fan enamorada, ¿no? O sea, como una Sí. fan así súper súper loca, pero nada, yo creo que en cositas más suavecitas, no sé, hay tanto. Yo más bien les podría decir, dense la oportunidad algún día de leer un clásico de otra época, lo que a usted le guste, pero léase algo del siglo XIX, léase otra cosa que le dé a usted perspectiva de que la vida es también lo que es la época, o sea, la vida no es, no, que a veces la gente dice, ay, este libro envejeció mal. Pues sí, sí, porque lo que ahora son derechos en un momento no lo fueron. Lo que en Claro. algún punto, entonces va a haber cosas que te van a llevar como a diferentes sitios y yo siempre les diré, lean a Ana Karenina porque es hermoso, pero por ejemplo, hay muchos libros clásicos a que la gente les tiene pánico y que en realidad pueden ser súper interesantes. ¿Qué te puedo decir yo? El fantasma de la ópera. Uy, léanse algo de Oscar Wilde, ya sé. El retrato Mm, de Dorian Gray. ujú, Y ahí con está. esto cierro mi recomendación literaria. Sí, sí, sí. Y yo hago una que de hecho tú me has dicho antes, que cuando me contaste también como un poco cómo habías comenzado a entrar como en la lectura, Mm, y era este clásico también de Bram Stoker, que es Drácula. Drácula. Eh, Fue el primer mira, yo co tengo el recuerdo que fue el primer libro que me compró mi papá en una feria del libro. mm, Y yo, vampiros, no importa, cómprenmelo. Y yo no sabía con lo que me iba a encontrar. O sea, claro. Drácula es una cosa fantástica, es maravillosa. Ujú. Mm, Interesante porque también, de hecho, el primer libro que me compró mi mamá, lo que pasa es que ujú, a ella sí tuve que rogarle para que me lo comprara porque mi mamá era como, no, eso está muy feo, eso busque otro. Fue un libro que yo encontré, yo soy de Ibagué y en Ibagué en su momento no era fácil de encontrar eso, ujú. eran los libros de Anne Rice, que también son de vampiros. La entrevista Y con un entonces vampiro. ella tiene como, no sé, una serie de 13 libros en estas crónicas vampíricas Sí. y yo encontré como el libro 10, o sea, yo arranqué a leer cualquier cosa, que fue lo que encontré en su momento. Yo, mamá, cómprame este libro que yo quiero leer a esta autora, no sé qué. Bueno, llévelo a ver qué tal. Y a mí ese libro, o sea, de verdad que me enganchó mal, mal con esas historias y Sí. con la lectura, o sea, quedarme hasta tarde. Mi mamá era, bueno, ya era hora de dormir. Yo prendía la lamparita así escondido y seguía leyendo más porque leer de noche y terror es una locura. Sí, es una locura. Entonces, qué chévere también como que entraste por esa línea del terror como al Sí. mundo literario. Y bueno, en términos de la otra recomendación, ¿qué se En te ocurre? recomendación personal, creo que lo mejor que yo le podría decir a colegas es, terapeuta es lo que usted hace, no es lo que usted es, ¿sí? Cultive otros intereses, o sea, tenemos que cultivar.
otras cosas. En mi caso es la lectura, en tu caso puede ser la lectura, pero también la música, pinte, escriba, o sea, conecte con esa parte suya que no está dedicada a ser un solucionador Master Pro, ¿sí? Como descanse y vuelva a encontrarse y a veces usted se va a encontrar, permítase que hay consultantes que no quieren volver a trabajar con usted porque no les gusta su estilo y no pasa nada, para eso somos hartos. Se va a entender con otra persona, somos muchos, no pasa nada. Permítase en algún momento que yo lo pienso y se lo decía hace poco a una consultante y es que yo quiero llegar a un punto de mi vida donde ya no quiero ser terapeuta. Quiero hacer otra cosa, ¿sabes? Inclusive yo me planteaba estudiar literatura, digo, ay, qué rico estudiar por gusto o hacer cursos de literatura o ponerme a hacer otra cosa, es dése la oportunidad de saber que esto es algo que usted hace, pero no es algo que lo define y eso implica que su comportamiento no siempre va a ser modélico y que la crítica va a llegar, que en algún momento te van a decir, pero ¿por qué no eres más esto? Pero ¿por qué no eres más otro? Ay, pero cómo habla, ay, pero cómo dice, ay, pero pues sí, porque yo sigo siendo Angélica, Juan Camilo, Pedro, Juan, como te llames, y ya está. O sea, eso sería lo mejor que les podría decir. Cultive otra cosa que no sea solo ser terapeuta y leer de psicología, haga el deporte que le guste, lo que sea. Haga mandalas, no me importa lo que a usted le guste, pero Métase a CrossFit, vuelva a ser runner, haga triatlón, váyase totalmente. a pasear por el mundo, aprenda a cocinar. Haga algo que conecte con su emoción, algo que te dé, que te emocione, que te conecte como con eso. Es que no quiero usar el cliché que te haga feliz, porque no todo lo hace a uno feliz, ¿sabes? Es más como de algo que lo haga sentir a usted como en casa. Para algunos es cocinar, para otros es hacer deporte, para otros es tocar algún instrumento, para otros es cantar, para otros es leer, para otros eso. O sea, algo que le permita a usted saber que está en su casa, que ese es su cuerpo, que ese es usted y que no es propiedad de todo lo que la gente piensa de usted, que usted sigue siendo usted. Eso es como lo que se me ocurre. Me encanta esa recomendación. Bueno, Angélica, pues nada, ha sido realmente un gusto hablar No, contigo, igual. sobre todo como con este énfasis mucho más Mm, hacia lo personal, que creo que ha sido como el punto clave de esta conversación. Y si tú te das cuenta, además, ahí es donde están las cosas más interesantes de la gente. A veces uno, no sé, si tú hubiéramos tenido esta conversación muy dedicada a hablar de cosas psicológicas y técnicas, probablemente hubiéramos sacado cosas valiosas, pero la conexión que a veces uno siente cuando va más allá y cuando se permite, por ejemplo, conocer a la otra persona, sí, es otra historia. Es algo que va por otra línea. Entonces, de totalmente. verdad que te agradezco mucho por compartirnos un poco sobre ti y pues bueno, pues por estas últimas recomendaciones también que seguramente llegarán al lugar y harán mover y resonar algunas cosas por ahí en las personas que nos escuchan. Totalmente, no, a ti por este espacio, qué delicia. Gracias por hablar otra cosa que no sea lo que hacemos, me encanta. Bueno, pues Mm, nada, entonces súper bienvenida por aquí, además cuando tengas alguna otra idea que quieras gracias, traer y compartir y nos veremos en una siguiente ocasión. claro que sí. Chao.